Bueno, hola. Esta idea surge a partir de mi amistad con Javier y la idea de que también tenemos aquí una orientación en ciencias naturales y que, bueno, estaba pendiente esto de la celebración del Día del Medio Ambiente, que nos había quedado en suspenso, y aprovechando que él vuelve ahora de la cumbre de Río y que está muy en tema con la Agencia de Protección Ambiental, bueno, lo invitamos y se viene hasta acá. ¿Cuál ha sido la experiencia de haber participado en este evento? Bueno, la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable generó muchas expectativas, pero no se cumplieron. Las naciones no llegaron a un acuerdo que se esperaba fuera más fuerte, más vinculante en relación a las obligaciones de los países para luchar contra el cambio climático, pero también se detectó por lo menos algunas luces de esperanza en relación a las actividades de las ciudades. Hay muchas ciudades en el mundo que están trabajando contra el cambio climático, reduciendo su gasto de energía, optimizando la forma de transporte y así sucesivamente. Y hubo algunos acuerdos puntuales, si se quiere, que son más interesantes. Como conjunto, 20 años después de Río de Janeiro en 1992, esta reunión multinacional de presidentes no llegó a cumplir con las metas que se esperaban. Si no hay un compromiso real de los altos estamentos políticos, que son los que se reunieron en esta cumbre de Río, ¿qué nos queda? Nos queda mucho, porque por un lado no es el único tipo de gobierno que puede actuar en materia de cambio climático. En las ciudades tenemos un acuerdo a nivel mundial, diferentes redes de ciudades nos estamos conectando. Hay una red de las 40 megaciudades del planeta, hay una red de gobiernos locales y ciudades unidas con más de 1.500 ciudades en todo el planeta que nos reunimos y que acordamos que tenemos un papel importante a cumplir. Y más allá de las ciudades grandes y de las ciudades pequeñas, en Río +20 también hubo reuniones de miles de jóvenes que plantearon que ellos no tienen el tiempo para esperar a que los presidentes de los países se pongan de acuerdo y que quieren y pueden y ya están realizando acciones. Y eso siempre genera un poco de esperanza, así como el hecho de que en los gobiernos locales se está haciendo mucho y se puede hacer mucho más. ¿Y qué se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires? ¿De acuerdo entre los países se debe a una cuestión económica, comercial, o cuál es el motivo? Sin duda que una de las presiones más importantes que se estaba poniendo sobre los países antes de la cumbre era que se llegara a un acuerdo para poner mucho dinero, una gran inversión, en la lucha contra el cambio climático y en los organismos ambientales de las Naciones Unidas. Esto no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Hay que entender que también la semana anterior, la semana de Río +20, fue la reunión de G20, es decir, la cumbre mundial sobre la crisis económica, y allí los países que normalmente son ricos les pidieron plata a los países que normalmente no son ricos. ¿Cómo es esto? Bueno, Estados Unidos, Europa se sentaron frente a Brasil, Rusia, China, India, el llamado bloque BRIC, y les pidieron financiación para sacar a Europa de su crisis actual. Por primera vez en la historia, Brasil, Rusia, China, India dijeron sí, tal vez demos hasta 45.000 millones de dólares de préstamo para que ustedes salgan de su crisis financiera, pero queremos otro tipo de gobernabilidad, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional. Esta discusión, que es muy cruda, es muy áspera, llegó también a Río +20, y Río +20, donde se iba a hablar de medio ambiente, se habló menos de la cantidad de plata que podían poner los países que más contaminación emiten, y se habló mucho más de digamos, de la esperanza de poder llegar en el futuro a un acuerdo, porque en realidad ya en ese momento había un desbalance con respecto a lo que se esperaba de lo que venía de la semana anterior. ¿En la ciudad de Buenos Aires qué se está haciendo? La ciudad de Buenos Aires, como muchas otras ciudades, está avanzada en algunos temas y le falta avanzar en otros temas en relación a lo que es su desarrollo sustentable. De eso se trata también la charla que hoy tengo el privilegio de dar acá en Saladillo y que hemos dado en otras ciudades para contar a qué acuerdos llegamos, por ejemplo, entre las tres grandes ciudades de América Latina, que son Sao Paulo, la más grande de nuestro continente, México DF, la capital de México, la Ciudad de México, y Buenos Aires. Allí firmamos en Río +20 un acuerdo tripartito en lo que se llamó el G3 ambiental, el grupo de las tres más grandes ciudades, un acuerdo ambiental que voy a contar hoy,
y también cada una de nuestras ciudades está realizando acciones. Un ejemplo, Buenos Aires no inventó el Metrobús, pero el Metrobús está empezando a desarrollarse. Ya tenemos en la ciudad de Buenos Aires una primera línea y vamos por la segunda ahora en los próximos meses. El aumento de las líneas del subte se está más desarrollando en Sao Paulo, que tiene también menos problemas de diálogo con el Estado Nacional para la financiación de los subtes, que es algo muy caro. Las tres ciudades, México DF, Buenos Aires y Sao Paulo, coincidimos en que cada vez hay que tratar de acortar algo que se está alargando y que es problemático, que es el tiempo de viaje entre la salida de la casa y llegar al trabajo. Se está alargando por dos motivos. Cada vez hay más gente en las ciudades que vive en las zonas externas y le cuesta más acercarse al centro, y por otro lado el transporte colapsa, porque cada vez, debido a la crisis económica, por ejemplo, la gente compra menos, invierte menos en vivienda, invierte más en bienes fungibles como el automóvil. Se compran cada vez más autos y la ciudad se llena de autos manejados por conducidos y trasladando una sola persona. Ese colapso que ocurre en todas las grandes ciudades también es parte de nuestras discusiones. ¿En qué está adelantado Buenos Aires? Por ejemplo, en el programa de bicicleta pública. Está funcionando muy bien el préstamo público de bicicletas, la red de bicicletas está funcionando de forma muy interesante, y eso Sao Paulo lo dijo, y lo dijo México. ¿En qué funciona, por ejemplo, mejor México? Tiene más Metrobús. ¿En qué funciona mejor Sao Paulo? Tiene mucho más subte, 400 kilómetros de red de subte Sao Paulo. Esto lo que muestra es que en todas las ciudades, y tuvimos oportunidad de ver qué hace San Francisco, que es una ciudad ambientalmente muy adelantada, que hace Copenhague, otra ciudad también modelo, pero que hacen otras ciudades complejas por su tamaño, como Los Ángeles, Nueva York. La cosa que crece día a día es el volumen de la basura, ¿no? De los residuos. Por supuesto. Y uno ve lo que sucede en el cordón que rodea la capital, con el tema de la seance y todo eso. ¿Cómo resolver eso a mediano, corto, mediano plazo? Tenemos que reciclar cada vez más. Y en esto la juventud tiene un papel muy importante, porque la juventud es consciente de que se puede reciclar mucho más que el adulto o las personas de edad avanzada. Y hay formas de actuar a nivel local que forman parte de la solución. Pero cuando uno mira la cifra, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, produce cada día 6.500 toneladas de basura. O la Ciudad de México, que produce cada día 12.700 toneladas de basura. Allí uno inevitablemente tiene que tratar de encontrar, además de una gran participación social en el reciclado y en la separación domiciliaria de lo que se puede reciclar de aquello que no se recicla, también hay que encontrar soluciones industriales para poder cumplir con el objetivo que todas las ciudades nos ponemos de enviar cada vez menos basura al relleno. Claro que esto no se puede resolver en un día, y sería una barbaridad pretender cortar ese relleno en cuestión de semanas. Por ahí es crudo lo que voy a decir, pero digo, esto no es perjudicial cuando cada día se hacen más edificios, cada día vive más gente en Buenos Aires, no va en detrimento de esto de lo que está hablando usted. ¿No habría que por ahí limitar la cantidad de habitantes que tengan en una superficie cuadrada? Sería un acto muy autoritario decir, vos ya no podés venir a vivir a esta ciudad. Ninguna ciudad lo hace en el mundo, ni siquiera las ciudades más, digamos, ni siquiera las ciudades capitales de sistemas extremadamente antidemocráticos. Uno no puede poner un freno a que la gente venga, pero es cierto lo que decís en términos de que hay que tener una estrategia que incentive el desarrollo de economías regionales, que incentive el hecho de que aparezcan los mismos atractivos o parecidos a los que ofrece el centro de una ciudad grande, a que también ocurran en una ciudad pequeña o mediana. Nuestro planeta está empezando a estar recubierto de una capa cada vez más opaca. Antes era más transparente, podríamos decirlo así. Al ser opaca, cuando viene la luz del sol, se queda adentro, rebota varias veces entre la Tierra y la atmósfera, y por lo tanto calienta más la superficie terrestre. Antes lo que pasaba, cuando no existían tantos gases, es que el rayo del sol llegaba y salía hacia el espacio, y lo que nos quedaba era un poco de calor, pero no tanto calor como el que los científicos del mundo dicen que ahora empieza a juntarse. ¿Qué significa esto en nuestras vidas? Un cambio dentro de 100 años, dentro de 200 años, dentro de 300 años. Probablemente los mayores cambios se vean dentro de 100 o 200 o 300 años. Pero entonces, ¿por qué nos importa que se arreglen las generaciones futuras dentro de 300 años? No, esa no es la forma de verlo. En una discusión sobre el futuro de nuestro planeta tenemos que pensar por las próximas generaciones.
Para colmo, peor noticia, en los últimos años, los científicos del mundo, reunidos en un panel intergubernamental sobre cambio climático, llegaron a una conclusión. Se empiezan a ver los cambios ahora. Y eso significa que ya no solamente a los chicos jóvenes les estamos dejando un planeta peor, sino que además también lo vamos a sufrir nosotros, los grandes. ¿Peor en todos los sentidos? No, tampoco. Algunas zonas, cuando aumenta la temperatura del planeta, algunas zonas sufren impactos muy graves y otras tal vez tienen interesantes oportunidades. Les voy a dar un ejemplo. Imaginen una Argentina más cálida. Una Argentina más cálida implica que en el norte va a ser más calor. Eso va a ser duro para la gente del norte, porque en verano, en el Chaco, ya hace mucho calor. Y si ustedes en Resistencia, en Formosa, tienen 45 grados a la sombra un día de verano, ahora, tal vez dentro de 50 años, estemos hablando de máximos picos de 60 grados a la sombra. Eso va a ser difícil la vida de los formoseños. Pero en Patagonia, donde hace normalmente mucho más frío, lo que va a haber tal vez sean temperaturas más templadas. Se entiende que no en todos los lugares va a haber un impacto igual de la temperatura. Tal vez la Patagonia sea más vivible en el futuro. Hasta ahí vamos. Los cambios también van a ser económicos. Nuestra pampa, nuestra llanura pampeana, ha sido la que ha generado la riqueza de este país con la agricultura y con la ganadería. Pero en un planeta más caliente, con una llanura pampeana mucho más cálida, las vacas que tenemos hoy, o la soja que tenemos como la conocemos hoy, no necesariamente van a resistir. Y vamos a tener que tener otros cultivos. Y tal vez una zona de borde pampeano, como puede ser el comienzo norte de la Patagonia, tal vez esa zona, si podemos adaptar sus suelos, pueda ser más productiva.